Bueno, buenas tardes. Agradecido por estar presente en esta grabación que le estoy dejando en vista de los múltiples problemas que he tenido con el servicio eléctrico para hacer esta grabación. Aspiro que la misma pueda cumplirse y el tiempo nos permita realizar esta segunda clase en vivo y que le sea de utilidad a todos ustedes. Eh, Espero de que les sea de utilidad para todos ustedes en esta clase en vivo sobre la estructura del derecho constitucional para lo que va a ser la segunda clase en vivo. Espérense un momentico, quiero controlar aquí, compartir sonido, ocultar. Ok, vamos a ver si esto me da aquí. Bueno, vamos a hablar entonces de la estructura del derecho constitucional en un análisis de la Constitución de 1999. Esto tiene que ver con una anatomía de lo que es la ley fundamental de la República Bolivariana de Venezuela, en cómo está estructurado nuestra Constitución, que es lo que les va a servir a ustedes para presentar lo que va a ser la segunda actividad evaluativa de acuerdo a lo que tenemos en el plan de evaluación y que es correspondiente tanto a las clases virtuales de la sección 1.0 y 1.1, que son las que tienen la clase de Derecho Constitucional de manera virtual y que le corresponde por esta plataforma de Zoom. Importante que cada uno de ustedes pueda leer inicialmente todo el recurso que está dentro de la plataforma de la Universidad Bicentenaria. Es el recurso que yo les recomiendo, donde están las referencias académicas en cuanto a lo que va a ser el estudio de cada una de las unidades. Aquí van a ser 4 unidades que vamos a tener y cada una de estas unidades está vinculada a una actividad sumativa. Me explico. La unidad 1 va con la actividad sumativa número 1, la unidad 2 va con la actividad sumativa 2, la unidad 3 va con la actividad sumativa número 3 y la actividad número 4 va con la actividad sumativa 4. Es decir, todo va emparejado de acuerdo a los 4 clases en vivo que vamos a tener igualmente. Es decir, una unidad, una actividad evaluativa, una clase en vivo que vamos a tener para que ustedes puedan entonces poder comprender esto. Estaremos trabajando que es con un trabajo escrito de acuerdo a las instrucciones que están en la plataforma que dice cómo debe ser elaborado cada uno de ellos, es decir, con su portada, con su desarrollo, con su conclusión o referencia y las referencias que todo debe ser de acuerdo a las normas establecidas por la universidad, en las normas establecidas en la Universidad Bicentenaria. Eso es lo que tenemos planteado para esta actividad sumativa. Le voy a ir pasando las láminas y que, repito, les pueda ser de utilidad para sus estudios y le pueda ser válido para lo que va a ser el trabajo escrito que van a hacer. Inicialmente aquí nos dice que la Constitución como un pacto de refundación. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el documento vigente que tiene la ley fundamental del país en el marco supremo en el cual debe ceñirse todos los actos legales, institucionales, derechos y deberes. Aquí lo que nos plasma la Constitución cuando hablamos del pacto de refundación es porque realmente la fundación de la República ocurre en 1811. Hemos tenido 26 constituciones,
pero la refundación es cuando creas un contenido de forma en la Constitución. Eso fue lo que ocurrió en 1999, cuando hay un pacto de refundación y partiendo que la norma suprema de toda la estructura jurídica de un país es en el acto legal, institucional de derechos y deberes, es lo que está marcado dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta dice en los principios fundamentales que el idioma es el castellano. Aquí dice idioma español. Allá hay un error. Es idioma castellano. Nuestro idioma no es un idioma español, entendiendo que el español tiene otros derivados, por ejemplo, el catalán, ¿ok? El idioma nuestro está concebido en el idioma que viene de Castilla, también de España, pero de una región española, ¿ok? Y está compuesta por un preámbulo que viene a ser el primer documento o ese prólogo doctrinario, ideológico, filosófico que se plantea al iniciar la Constitución, los 350 artículos, las disposiciones transitorias, derogatorias y la final que también tiene la Constitución. ¿Cuál es el objetivo de esta refundación? Es refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica. La Constitución de 1961, a diferencia en un derecho comparado con este, es que mayormente era una constitución mayormente hecho para lo que era la representación de partidos y no existía esa participación protagónica que pudiera tener el ciudadano. Esta es necesario crear una cultura para la participación en vista de que habla de ese sentido protagónico que debe tener entonces el ciudadano en la participación de las cosas públicas. ¿Ok? Su inspiración es el ideario de Bolívar y la doctrina del bolivarianismo. En 1999, esta génesis para crear este nuevo orden jurídico, inicialmente se hizo un primer referéndum consultivo al pueblo y se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente el 25 de abril de 1999. Allí se eligieron 128 constituyentes encargados de redactar el texto. Eso se tomó el tiempo de 6 meses para redactar una nueva constitución o hemos planteado la refundación en un nuevo estado. Eso se sometió en un referéndum aprobatorio para la primera constitución aprobada por el voto popular el 15 de diciembre de 1999 y tuvo una aprobación del 71.78%, alrededor de 3.301.478 votos ciudadanos que votaron para eso ya hace 26, 27 años, que se sometió a la consulta y hubo un rechazo, sí, de un 29%, alrededor de 1.298.000, no creía en ese planteamiento, entiéndase, jurídico y político a la vez. Y se promulgó el 30 de diciembre de 1999 y que dio inicio a lo que en un momento se conoce como la Quinta República. Entre, entre su forma estructural que tiene la Constitución, podemos decir que tiene inicialmente un preámbulo, ¿ok? Que es la retórica o norma vinculante, retórica o norma vinculante. Podemos decir que en la definición del preámbulo es el pórtico o la fachada de la Constitución, donde está un programa político y social para la comunidad. Yo lo he definido incluso que es donde está la parte doctrinaria, ideológica, filosófica. Es un programa que está plasmado
y que hay una gran discusión, hay un debate jurídico sobre la postura tradicional, el texto retórico sin valor jurídico, es decir, que es una simple declaración. Hay quienes lo consideran que es parte de la Constitución, hay quienes que consideran que no. Es decir, ese preámbulo, esa hoja previa que existe antes del articulado de nuestra Constitución. La doctrina constitucional vigente dice que es parte integrante, vinculante y obligatoria de la Constitución. Alambro Caría en el 2000 cito los principios fundamentales que inspiran el texto constitucional gozan de la misma imperatividad, obligatoriedad y rigidez constitucional que las normas contenidas en el articulado. Es decir, ese es fin de la cita de Alambro de Caría. Él sí establece que tiene un carácter imperativo, obligatorio y de rigidez de acuerdo a la norma constitucional y su articulado. ¿Qué viene a establecer esta Constitución de 1999? Bueno, es un programa político de la nación, entendiéndose que mayormente es lo que se vislumbra en cada refundación. Cada quien ha tratado de ajustar la Constitución a sus medidas, más que a las realidades políticas, sociales y económicas. Cada régimen ha tratado de hacer la Constitución que le sirva, ¿ok? Y no que le sirva al pueblo. Y eso, pero sí es un programa político. Ciertamente, ahí hay la invocación a la diferencia del laicismo tradicional, del laico, la invocación de los poderes creadores del pueblo y de la protección de Dios. Es decir, habla en este momento, así inicia nuestra Constitución en la parte del preámbulo. Hay un anclaje histórico en el ejemplo de Simón Bolívar el Libertador y del heroísmo de los antepasados indígenas, es decir, quienes fueron realmente nuestros aborígenes, nuestras primeras generaciones, vamos a decirlo así. Hay una misión y unos valores dentro de la Carta Fundamental o la Carta Magna o el derecho constitucional. El fin supremo es refundar la República. La sociedad es democrática, participativa y multiétnica, Los valores son la libertad, la paz, la integridad y el territorio. Y la visión internacional es la cooperación pacífica, de integración latinoamericana, desarme nuclear y el equilibrio ecológico. Es decir, esta es la visión internacional, cooperativa pacífica, integración latinoamericana, desarme nuclear y el equilibrio ecológico. El principio de la supremacía constitucional planteada de acuerdo al origen doctrinario de Maduri versus Madison de 1803, que habla de como parte de la doctrina nuestra, es la norma escrita que está y en el poder concentrado y difuso, porque tenemos en nuestra Constitución, no es nada más el poder eh, desconcentrado, colectivo y difuso, sino que también tiene un guardián en el sistema, que es el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Constitucional, quien tiene la potestad exclusiva de declarar la nulidad de las leyes, es la nulidad de los actos que sean contrarios a la Constitución o a la ley fundamental. Como todos sabemos, a nosotros nos rige una teoría de Hal Kelsen que establece una pirámide, la pirámide de Kelsen, que viene a establecer un orden primero en las constituciones, leyes orgánicas, leyes especiales, leyes estadales, municipales, los actos del poder público, reglamentos, actos administrativos, pero tiene que una ley no puede estar por encima ni contradecir ninguna ley que esté por encima de ella. Podemos entonces decir que en cuanto a la anatomía que tiene la estructura del texto de nuestra Constitución, de los 350 artículos, pasándolo por el preámbulo,
está dividida en dos grandes partes. Una parte que conocemos como la parte dogmática, donde está el individuo, y la otra parte es la parte orgánica, donde mayormente está toda la parte de las instituciones del Estado. Cuando hablamos de la parte dogmática, la parte uno parte del preámbulo, pero parte de los títulos uno 2 y 3 que regula los derechos y garantías y configura los derechos individuales y los derechos políticos, repito, en el título uno 2 y 3. Igualmente está la parte orgánica, que habla sobre todo de la determinación del Estado como tal y de los diferentes organismos que lo integran. Eso está desde el título cuarto al título noveno, que determina los organismos del Estado y lo que conocemos como la separación de poderes. Podemos entonces señalar que en la parte dogmática lo primero que nos vamos a conseguir es los principios y espacios geográficos. En el título uno de esa parte dogmática, vamos a conseguir los principios fundamentales del artículo uno al artículo 9, que determina la configuración política del Estado y establece los valores supremos de la República y la libertad, igualdad y justicia. En el título 2 de esa misma parte dogmática está el espacio geográfico del artículo 10 al 18. Viene a definir el territorio físico, la soberanía sobre el espacio y la división político-administrativa de acuerdo a nuestra Constitución. Y en la parte dogmática número 2, que es el título tercero de los derechos y garantías, acá hay un catálogo de todos los derechos que parte de por lo general, la nacionalidad y la ciudadanía en el del artículo 19 al 42, los derechos civiles del artículo 43 al 61, los artículos políticos del artículo 62 al 74, los derechos sociales y de familia del artículo 95 al 97, de cultura y educación del artículo 98 al 111, los derechos económicos del artículo 112 al artículo 118, los pueblos indígenas, artículo 119 al 126, derechos ambientales del artículo 127 al 129 y los deberes del artículo 130 y 135. Como ven, es un amplio catálogo de derechos civiles, de ciudadanía, político, familia, educación, económico, indígenas y ambientales, y son apenas 5 deberes, es decir, que tenemos muchos derechos constitucionales y pocos deberes que cumplir. Es decir, que estamos obligados a cumplir realmente 5 deberes ante la gran gama que tenemos en derecho por delante. En la parte orgánica nos habla ya de la parte de la estructura del Estado. Esto viene a regular la consagración o la división de poderes de acuerdo al modelo tradicional establecido por Montesquieu, y donde toda la sociedad, donde toda sociedad en donde no esté determinada la separación de poderes carece de constitución. En el modelo tradicional conocemos que existen tan solo 3 poderes: el poder legislativo, representado por los parlamentos; el poder judicial, los tribunales constitucionales, legales, Tribunal Supremo de Justicia; y el ejecutivo por el presidente, los vicepresidentes y los ministros. Y el modelo venezolano es conocido como pentapartito, es decir, no es conocido como de 3, sino de 5, ¿ok? De 5 poderes, por eso es pentapartito, es decir, aquí tenemos el legislativo representado por el Tribunal Supremo de Justicia, perdón, la Asamblea Nacional, donde están los diputados y las comisiones delegadas y las comisiones ordinarias; el Poder Ejecutivo, que está representado, repito, por el presidente, los vicepresidentes y los ministros; y el Poder Judicial,
aquí sí representados por lo que son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero existe allí el poder ciudadano, donde está integrado por tres ramas más del poder público, como lo es el fiscal general de la República, el contralor general de la República y el defensor del pueblo, y lo electoral por los rectores del Consejo Nacional Electoral. Esto abarca los títulos 4 y 5 de la Constitución. Los poderes, los cinco poderes públicos, ya los he señalado: los legislativos, que está representado en la Asamblea Nacional; el ejecutivo por el presidente; el judicial por el Tribunal Supremo de Justicia; el moral republicano por la Defensoría del Ministerio Público y la Contraloría; y el Consejo Nacional Electoral por el Consejo, lo electoral por el Consejo Nacional Electoral, que rige todo lo que es la materia electoral. La innovación constitucional es la adición de dos poderes, tanto moral como el poder electoral, viene a cambiar ese rumbo. Tenemos entonces que la organización del poder, de poderes, tanto legislativo y ejecutivo, parte que el poder legislativo, Asamblea Nacional, está en el capítulo 1, artículo 186 al 224, y tiene como competencia, atribución, lo que es la formación de las leyes, el control del gobierno y todo lo que son los procedimientos parlamentarios. Igualmente tenemos el Poder Ejecutivo, donde va a estar el presidente de la República, capítulo 2, artículos 225 al 252, que habla del Estado, del jefe de Estado, del jefe de gobierno, del vicepresidente ejecutivo, de los ministros o consejo de ministros y de la Procuraduría General, que no es otro que el defensor legal del Estado o el abogado a nivel nacional. En cuanto a lo que es justicia, ciudadanía y elecciones, tenemos el Poder Judicial, que es el órgano cúspide, el órgano rector, que viene a significar el Tribunal Supremo de Justicia, el TCJ, y la función administrativa al sistema de justicia, de acuerdo a lo establecido en la Constitución del artículo 253, 272. El poder ciudadano es el poder moral para la ética pública. ¿Ok? Está encargado de la defensa de la Defensoría del Pueblo, que tiene una responsabilidad: uno, vigilar por la transparencia del funcionamiento público, y otro, ser defensor de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y la Contraloría General de la República, quien rinde cuenta. El poder electoral es el órgano nacional electoral, el CNE. Su función es la transparencia, la organización de elecciones, artículo 292, 298. Y viene cerrando los títulos con la economía y seguridad de la nación, en el título sexto, que habla del sistema socioeconómico, que define cómo funciona el Estado y la economía en el régimen presupuestario, tributario y el sistema monetario del Banco Central de Venezuela. En el título eh, séptimo, de la seguridad de la nación, y estableciendo la doctrina de la defensa integral, regulado por la Fuerza Armada Nacional y los órganos de seguridad ciudadana. Y tenemos entonces la protección y reforma de la Constitución, que vienen a ser sus títulos octavo y noveno. Uno nos habla de cuanto a la protección, que son los mecanismos de amparo o la Constitución y los estados de excepciones y de emergencia, y la reforma de acuerdo al título 9, que nos habla de enmienda cuando son cambios menores, artículos, pocos artículos; reforma cuando hay una reforma parcial, aproximadamente un 30% de los artículos de la Constitución; y una Asamblea Nacional Constituyente, que es la reforma
del Estado. Podemos entonces señalar que esta Constitución de 1999 es un organismo vivo que equilibra el amplia declaración de los derechos humanos en la parte dogmática en una estructura de poder de 5 ramas orgánicas. Todos trabajan bajo la supremacía popular. Esa es la conclusión de esta actividad. Esta grabación que le estoy dejando en cumplimiento de lo que tiene que ser la clase viva en vivo y que le sirva de orientación a los estudiantes de Derecho Constitucional en su sesión 1.1 y 1.2 y que tiene, por supuesto, la entrega para lo que va a ser la segunda entrega, en vista de que esta ya sería el tema número 2 de la unidad número 2, porque ya el tema 1 y la unidad 1 lo habíamos entregado. Quiero aclararle que los derechos constitucionales virtuales no tienen nada que ver con la parte de debate que está allí, porque eso es para los que tienen las clases presenciales. Ok, el debate es para los que están en presenciales. Ustedes no tienen que hacer entrega en la primera parte que tenemos para esto. Bueno, quiero agradecerle a quienes puedan ver esta grabación, el tiempo que se tomen por verlo y que este material les sirva de apoyo a sus estudios que estamos comenzando con esta extraordinaria materia como lo es el derecho constitucional. De verdad que muchas gracias. Espero les sea de su utilidad. Está siendo grabada y que pueda servirle a ustedes junto con el material que ya tienen dentro de la sala virtual que tienen en la plataforma. Bueno, muchas gracias. Espero, repito, que les sea de utilidad todo este ensamblaje que tiene en materia de la estructura que tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias a todos ustedes.